Bienvenidos sean todos ustedes y muy cordialmente lo decimos a Diario Noche. Está escrito por alguna parte que cuando alguien abre una puerta a la libertad, entonces ya es muy difícil cerrarla. De hecho, es hasta difícil cerrar una puerta cuando solo se ha entreabierto. Es lo que ha pasado hoy en La Habana. Si no les importa, volvamos a la Embajada Española en La Habana tal como la dejamos anoche. Quizá ustedes, si estaban con nosotros, lo recuerden. Ese edificio bastante barroco, fin de siglo, que se encuentra en el centro de La Habana, estaba vigilado, lo está todavía, por la policía cubana, hasta el punto de que no dejaban a la gente pasar muy cerca a la fachada o a las puertas de esa embajada. Pues bien, esta tarde, cuando alguien salía de la embajada y la puerta estaba entreabierta, tan solo entreabierta, 4 cubanos entraron en la embajada española para pedir refugio. Luego se supo que esos cubanos no deberían tener grandes problemas porque tenían todos ellos pasaporte de su país y lo que pretendían tramitar en la embajada era simplemente el visado para poder entrar en España. Sin embargo, la escena ha sido bastante significativa de lo que está ocurriendo en la capital de Cuba. Bueno, esos 4 cubanos, al parecer un matrimonio y sus 2 hijos, aceptaron salir de la embajada española por su propia voluntad a primera hora de la tarde, según informaron fuentes diplomáticas españolas. Al parecer, lo que quieren es el visado para venir a España y también, al parecer, mañana volverán a la embajada, se supone que sin las puertas entreabiertas, para conseguir ese visado. Sobre esa base, que es el símbolo de un clima, de algo que está ocurriendo sin duda en Cuba, pues podemos contarles a ustedes las declaraciones del ministro de Asuntos Exteriores, señor Fernández Ordóñez. Hoy el ministro ha dicho que la situación que se ha creado en Cuba quizá no se resuelva en días ni en horas, pero que España estará muy firme en este asunto. Interpretación: ¿en qué asunto estará firme España? Pues de las palabras del ministro, las de hoy y las anteriores, se desprende que estará firme en la protección de los 3 cubanos que aún se encuentran en la embajada española en La Habana. Pues bien, para hablar de esos 3 cubanos y de otros casos que pudieran producirse, se ha entrevistado hoy una compañera nuestra, Carmen Corredor, con el director general de la Oficina de Información Diplomática, el señor Leña. Y esta ha sido la conversación. Nosotros hemos dicho desde el primer momento que no se les va a entregar a las autoridades cubanas, que pueden permanecer acogidos en la Embajada de España el tiempo que sea necesario hasta que se encuentre una solución satisfactoria en la forma pues, de una salida a España o a un tercer país, o una salida en el propio territorio cubano con garantías suficientes, muy suficientes, por parte de las autoridades cubanas de que nada les iba a ocurrir. Pero, naturalmente, todo esto conlleva negociaciones complejas y difíciles y no estoy en condiciones de aventurar cuándo se producirá el desenlace. ¿Todavía no hay garantías del gobierno cubano? Por el momento, en este momento en que hablamos, no hay esas garantías. ¿Cuándo viajarán a La Habana los 4 GEOs que van a reforzar la seguridad de nuestra embajada? Los GEOs creo que saldrán mañana con toda probabilidad. Ha habido dificultades para un primer vuelo por cancelación del vuelo de Cubana de Aviación, pero se ha encontrado una vía alternativa y, según las últimas informaciones de que dispongo, quizás salgan mañana. Por las informaciones directas que ustedes tienen de La Habana, ¿cree usted que se trata de un movimiento masivo de cubanos que quieren salir del país o más bien se trata de grupos aislados? Yo creo que se trata de grupos aislados, pero es evidente que La Habana es en cierto modo un caldo de cultivo para que se produzcan estas cosas, desgraciadamente, y es cierto de que el ejemplo puede cundir y hay el riesgo de que nos encontremos con una situación de un relativo o de un manifiesto desbordamiento. Esperemos que no sea así, pero por el momento yo creo que no estamos en ello. Las autoridades cubanas califican a esas personas, en general a todas aquellas que buscan asilo, refugio en las embajadas occidentales, con la frase de elementos antisociales o elementos indeseables. Incluso, al parecer, el propio Fidel Castro ha hablado de esas personas como lumpen. En cualquier caso, se encuentran en una embajada que, por otra parte, pertenece a la Comunidad Económica Europea, y los países de la Comunidad Económica Europea están dispuestos, así lo han declarado en Bruselas, primero, a que se respete la ley internacional sobre la territorialidad de las embajadas. Segunda, que se respeten también los derechos humanos. Otro dato de lo que ocurre en Cuba: 4 cubanos se subieron hoy al techo de la residencia del embajador italiano, y aunque la policía inmediatamente acordonó el local de la residencia de ese embajador italiano, ellos han quedado en la embajada y se supone que también piden asilo o refugio político y también piden salir de Cuba.
Pues resulta que hoy, esta es otra historia, pues resulta que hoy, después de 45 años, la Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, está a punto de terminar. La Segunda Guerra Mundial terminó en 1945 de una manera muy especial, porque los aliados pidieron a Alemania la rendición sin condiciones. A partir de entonces, la única ley de verdad que ha existido allí, y sobre el papel es la única que cuenta todavía, es la protección o la tutela de esas 4 potencias que ganaron la Segunda Guerra Mundial. Pero a partir de hoy, después de lo que ha ocurrido en esa reunión que ustedes están viendo ya, la reunión que conocemos como la de los 2 más 4, en el fondo son 2 más 4 más 1, se ha llegado a la conclusión de que esa tutela, esa protección, esa presencia de las 4 potencias ganadoras de la Segunda Guerra Mundial sobre Alemania puede terminar muy pronto, que puede haber tratado de paz, que en ese momento ni Inglaterra, ni el Reino Unido, la Gran Bretaña, ni los Estados Unidos, ni Francia, ni la Unión Soviética tendrán ya que hacer nada en Alemania, que Alemania se reunificará y que entonces empezará su propio camino por ella sola y tomando sus propias decisiones. Es posible que eso pueda ocurrir antes del mes de noviembre. Evidentemente esto está directamente relacionado con lo ocurrido ayer en la Unión Soviética cuando se reunieron el señor Kohl y el señor Gorbachev. En el Cáucaso se resolvió el mayor obstáculo que existía para la unificación de las dos Alemanias. Ya lo contamos anoche. Gorbachev, desde luego, por la fuerza de los acontecimientos y por la fuerza de la historia, probablemente no por su propia voluntad, consintió en que Alemania, la futura Alemania unida, ingrese en la OTAN si así lo desea. Y se supone que cuando los alemanes puedan decidir su destino, al menos eso es lo que dice el canciller Kohl, Alemania optará por pertenecer al tratado que conocemos como la OTAN. Con lo cual, la Casa Común Europea, de la cual tanto se ha hablado, con lo cual el auténtico final de la Segunda Guerra Mundial, con lo cual el hecho de que Europa sea una Europa totalmente diferente a la que hemos conocido durante por lo menos 2 generaciones, sea un hecho ya muy próximo. Vamos a dedicarle unos minutos a ese concepto de la Casa Común Europea. Europa, la vieja Europa de las ideologías, el continente que ha pasado su vida entera tratando de consagrar el binomio de la desunión y la democracia, camina más deprisa que nunca en dirección de hacer realidad la más increíble de las utopías, en edificar la Casa Común Europea. Un inmueble suntuoso en el que se fundan, para bien, toda la historia y las peculiaridades de pueblos tan diferentes. Los cimientos de este nuevo hogar se consolidan con velocidad en los últimos días, porque 45 años después de concluida la Segunda Guerra Mundial, si algo está claro, es que el diseño de Yalta y Potsdam era espurio. Hoy los arquitectos trabajan con mejores materiales, se abaten muros vergonzosos y se unifican estados, se desechan trabas como la Guerra Fría y se disuelven poco a poco conceptos como aliados y enemigos. La reunión bien reciente de los jefes de Estado o de Gobierno de la OTAN en Londres, que tendió la mano a los nuevos amigos del Este, o el éxito de la operación Kohl-Gorbachev de ayer mismo en el Cáucaso, están dando buen ritmo a las obras de la gran Casa de Europa. Pero, ¿a quién corresponde el honor de colocar la primera piedra de este edificio? Probablemente a todos los europeos, y probablemente también a un solo hombre, que hace años supo ver la importancia de un acercamiento al Este, a Willy Brandt y su Ostpolitik. Si aquí en España nos referimos a la obra del Escorial como imagen de lentitud, tal vez pronto hablemos de la Casa Europea como ejemplo de todo lo contrario. Ojalá. El comentario de Javier García Llamas ilustra sin duda un hecho que está ocurriendo. Todo está cambiando a nuestro alrededor, tanto y tanto, que a veces no nos damos cuenta. Por cierto, todo el mundo parece feliz con estos últimos acontecimientos europeos, incluso aquellos que más lo miran con un cierto recelo, y eso serían sobre el papel los Estados Unidos de América. Gorbachev y Bush han hablado hoy durante 1 hora por teléfono. Parece ser que fue el presidente norteamericano el que llamó al líder soviético no más terminar sus sesiones con el canciller alemán Kohl. El líder soviético ha considerado todo lo que está ocurriendo como muy positivo y el señor Bush es de la misma opinión. Saben ustedes que ha habido un terremoto en Filipinas. Las víctimas de ese terremoto se han establecido últimamente en unas 250 personas. Un terremoto es un hecho, ahí lo tienen ustedes, que comporta, en primer lugar, y es
es lo que más puede tocar nuestras sensibilidades, pues la pérdida de vidas humanas y desde luego las desgracias personales que muchas gentes sufren. Este terremoto ocurrió hacia las 9:30 de la mañana, hora española, y ven ustedes ahí escenas que reflejan perfectamente lo más esencial de esas tragedias naturales que llamamos los terremotos, la parte en la cual los cuerpos y por tanto también las almas son las que sufren. Pero los terremotos, precisamente por su naturaleza física y geológica, pues dejan también una destrucción que es bastante espectacular. Van a ver ustedes, también pertenecen estas imágenes al mismo terremoto de Filipinas, el increíble colapso de algunos edificios. Lo curioso es, observarán ustedes, que en la misma zona, unos como este, bueno, pues quedan tal como ustedes los ven, totalmente deslocados. Otros, como el que aparece ahora en las pantallas junto al derruido, sin embargo, parece absolutamente intacto. Son los caprichos, supongo, de lo que decimos la madre naturaleza. Quisiera contarles ahora una historia algo antigua, en el sentido de que venimos hablando de la protagonista de esta historia desde hace algunos meses. Si digo el nombre de Montserrat Sierra, Monse, la llamábamos siempre que hablamos de ella, sin duda ustedes recuerdan que estamos hablando de esa niña que tiene una historia pues bastante triste y una historia bastante dura. Es una niña afectada por el SIDA, precisamente porque es hija de alguien que tenía el SIDA, y en este caso tengo que utilizar el tiempo pasado, porque Ángeles Martínez, madre de la niña enferma de SIDA de Málaga, Montserrat Sierra, ha fallecido en Madrid a causa del síndrome de inmunodeficiencia adquirida, según informaron fuentes de la familia. La madre de la pequeña murió el pasado fin de semana a causa del SIDA, enfermedad que sufrió desde hacía varios años y de la que se contagió a causa de su adicción a la heroína. Ángeles Martínez, de 30 años, había estado ingresada en la prisión provincial de Málaga y el año pasado tuvo que ser atendida durante varios meses en el hospital clínico de esa ciudad. En estos momentos es posible, claro, casi seguro, que Monse Sierra esté dormida. Nadie le ha dicho que su madre ha muerto. Ella no lo sabe todavía. Esas mismas fuentes familiares han indicado que pudo ser cuando estuvo con su madre en la cárcel, el momento en el cual Montserrat, quizá jugando con una de las jeringuillas de su madre, adquirió esa terrible enfermedad. Ayer ocurrió un hecho literario importante y desde el punto de vista humano también. Este hecho fue el siguiente: la presentación del último libro de Gabriel Celaya. Él dijo, a la hora de presentar ese libro, que sería su última obra porque la vejez, fueron sus palabras, resta facultades. Ocurrió en San Sebastián la presentación de ese libro y Leonor Mayorga fue hasta San Sebastián y ha hablado con Gabriel Celaya. Observen ustedes la conversación. Cuéntanos. Este viejo poeta ha sido muchas cosas en la vida: obrero, ingeniero, listito, señorito, pero también ha sido rojo, ha sido hombre enamorado. Rafael Gabriel Mújica Celaya nos ha confesado que ama sobre todas las cosas el mar, San Sebastián y su amparicho. Hemos ido hasta allí para hablar con él cerca de todo esto y ha estado, como de costumbre, tierno y simpático. Y hay que reconocer que nos ha emocionado. En alguna parte he leído aquello de que quería venir a morir aquí como los toros heridos. ¿Para cuándo esto? Ay, cuando tenga un sitio, porque es que ahora tenía esa casa y yo siempre creí que esa casa sería mi final y que vendría ahí, pero ahora no puedo venir. ¿La guardilla de la parte vieja? La última vez que subí bajé y estuve 3 meses en la Cruz Roja con un brazo roto. ¿Y a Madrid ya le ha perdido la manía? A Madrid no tengo más remedio que perder la manía, porque aquella es mi ciudad ahora. No tengo otra, no tengo donde caerme muerto, si no es en Madrid. Claro. En mis brazos, hombre. En tus brazos o en tu cama, no sé. Y lo que sí parece es que te has divertido bastante con él. Mucho, mucho. En nuestra juventud hemos sido muy felices. Yo Ahora era de alegre, manera, parece mentira, pero era alegre. Era muy alegre. Y además tienes un ingeniero con los ojos azules. sí. Ah, sí, bueno. Ahora tiene chiquitines, ¿se le ven? Sí. No, Sí. ya no. Podríamos pasear un poco por el...
porque yo no soy nadie, disponible, puedo ser habitado por cualquiera, hablar como cualquiera. Estaba recordando... A mí me estáis dando una pena tremenda. Con este día y estar aquí, con estos aparatos. Estamos magníficamente. No, Estamos magníficamente. estaríais mucho mejor en la playa, bañándoos. En la playa están. Por cierto, estaba recordando una estupenda foto vuestra en la que tú aparecías con un vestido playero, creo que en esta ¿Aquí? barandilla, ¿no? Pues así, sí. La foto está de nivel. No, mira que ella conoces la de aquí, que no sé Ah, la de Recuerdo aquí, una foto sí, en una la de barandilla. aquí, ¿La sí. hacemos hoy también? La hacemos. Bueno, Ponete muy la bien. piernita en el mismo sitio. En el mismo sitio. Sí, Yo la soy la que la vida pongo. posible, La foto. Era un vestido Blanco. Era un vestido con una blanco túnica. con una túnica. Y delgadita. Era muy guapo Amparo, ¿no? Buenísimo. Era una lata con los amigos. ¿Por qué la piropeaban? Porque no le dejaban en paz. Un poema. Yo recito muy mal. ¿Quieres Nos que lo diga? arriesgamos. Sí, vamos a ver. Mira. Tamarindos desnudos perfilados contra el puro posible de la risa. Callando, soy el mar que rompe lento en la playa remota de otros mundos. Suspenso el corazón guarda un secreto. Vive allí donde ya no es solo mío. La pura posesión, la nada pura, en lo alto de un latido que no vuelve. Es cortito y por eso lo Muy sé. bien. Y para terminar, ¿me permite que le destroce un poema? Sí, Sí, es verdad que existes y te llamas Rafael. Es verdad que estás aquí y que esto es una mesa. Y que eres mucho más que un planeta de carne y que tu pensamiento existe. Y como verdaderamente lo entendemos así, gracias. gracias a vosotros. Hoy muchas gracias, qué bonito. Gracias, Amparo. Gracias por la cuchilla. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias. Hoy Le ponemos en el ojal que se va usted a pichar. no creo que te lo jale. Llevar en el ojal. Esa chaqueta ¿Le gusta no llevar te- una rosa en el ojal? De nuestra parte. Sí, muy bien. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y para esa Amparichu, nuestro homenaje por seguir siendo la musa y el alma del poeta. Muchas gracias. Por fin, se ha sabido hoy, el Consejo Ejecutivo de la Generalitat aprobó en su reunión de ayer la fusión de la Caja de Pensiones, la Caixa, y la Caja de Barcelona, según informó hoy en rueda de prensa el presidente de la Generalitat, Jordi Pujol. Nos lo van a contar nuestros compañeros de Barcelona. Lejos de aparecer como una operación únicamente financiera, la creación de la llamada Supercaixa tendrá efectos inmediatos en la vida cotidiana del ciudadano, porque va a controlar directamente numerosas e importantes empresas de servicios. Cuando una persona enciende la cocina de su casa, es muy probable que reciba el gas suministrado por Catalana de Gas. Un 30% de esta empresa será propiedad de la Supercaixa, que a través del holding creado con Repsol distribuirá el gas doméstico en toda España. Los millones de usuarios de las autopistas, sobre todo en Cataluña, serán también clientes, quizás sin saberlo, de la nueva caja, que va a controlar un 50% de la red catalana de autopistas. Igual le sucederá a los que transiten por el túnel del Cadí, camino del Pirineo. La Supercaixa poseerá el 54% de este túnel de peaje. Al descolgar el teléfono, el usuario dejará también un pequeño porcentaje de beneficio a la Supercaixa, que con un 3,2% de las acciones será el principal accionista privado de Telefónica. Incluso el fumador que encienda un cigarrillo contribuirá a mejorar la cuenta de resultados de la nueva entidad, propietaria en un 2,2% de Tabacalera Española. Finalmente, la sombra que va a proyectar la futura Supercaixa alcanzará también sectores tan dispares como el eléctrico, a través de FEXA, el inmobiliario o el del libro, donde posee el 30% de una de las más importantes editoriales catalanas. Lo decía hoy un periódico en su portada, en su primera página: Pedro, hijo, no lo pienses más. Pero mientras Pedro se lo pensaba, mientras Pedro Delgado, por supuesto, podía o no podía, otros, los llamados gregarios, o los hombres sacrificados, se convertían, por derecho propio, en las estrellas. Van ustedes a ver, ahí lo tienen ustedes, cómo Indurain llega a la meta, el primero hoy en la etapa del Tour de Francia. Es posible
que a base de tanto fijarnos en las estrellas presuntamente ganadoras desde el principio, hayamos cometido la pequeña injusticia de no fijarnos lo suficiente en estos hombres que han sabido ser gregarios cuando se lo pedían, sacrificados cuando era necesario el sacrificio, pero que cuando ha llegado la hora de tirar ellos hacia adelante, por su propio mérito, insisto, han sabido también hacerlo. Les contaremos más de la etapa de hoy del Tour de Francia, por supuesto, al final de este programa, como lo hacemos todas las noches. Pero resulta que ahora también los políticos se han montado su pequeño tour, no de Francia, sino de algunos kilómetros españoles. Y en esa carrera estaba nuestro compañero Genaro Castro. Veanlo. Hora de salida 9:15. Son 17 diputados y un senador. Están representados PSOE, Partido Popular y CDS. La estrella de la carrera es María Dolores Sánchez del Grupo Socialista, que para eso es la única mujer. Madrid se resiste y primer pinchazo. Fueron 3 socialistas, pero ellos mismos reconocieron que no se debió. No se debió a maniobras de la oposición. Kilómetro 23, primer control de avituallamiento. En estos casos, la naranja es lo mejor. De momento, el autocar está vacío. Más difícil todavía, sin manos, también se puede. Es Díaz Verbel del Partido Popular. El centrista Fernández Teixidó, mientras tanto, tiene la de color. Más que la negra, lo que ha tenido ha sido un pinchazo y justamente la cadena. Ahora esperemos que vamos a dar caza a los compañeros y que lo conseguiremos, faltaría más. Con el pelotón fraccionado y Paniagua, Modol, Olea, Alierta y Escribano escapados, llegaba el segundo control de avituallamiento. El reglamento permite que todos se reagrupen. Hay que ser, dicen algunos, mientras Díaz Verbel aprovecha para el discurso. Créanme, señorías, que este es uno de los auténticos remedios para evitar las plagas sociales que nos afectan. Capítulo de regalos, su señoría María Dolores Sánchez para el equipo de Diario Noche, un trocito de plátano. Y ya en pleno centro de Guadalajara, la meta, primero Rafael Olea, segundo Martín del Burgo, a continuación el resto en 3 horas y 45 minutos sobre una distancia de 62 kilómetros. El senador Alierta del PP llama a casa por si acaso no se creían que llegaba. Después, el autocar, por fin, camino del hotel con Javier Paniagua en voz solista. Para Diario Noche vamos a cantar esta canción que le ofrecemos a todos los ciudadanos para que duerman bien. Pues venga. Cuando en la playa ella Lola sacó el pañuelo y me saludó, los marineros se vuelven locos y hasta el minuto viene colmar. Ellos sí que duermen ahora en camas como estas porque dentro de un rato será otro día. Y otra etapa. Se agradecen el regalo y la atención. Antes de que Almudena les cuente la crónica del día, les ofrezco un pequeño detalle de las cosas que se llevan por si les interesa. Viene desde Estados Unidos, dice así, que el primer reloj receptor de mensajes ha salido a la venta esta semana en la ciudad de Portland al precio de unas 22.500 pesetas, más 1.200 más como suscripción al servicio de telecomunicaciones. El reloj, del tamaño de los habituales de pulsera, recibe cortos mensajes que se inscriben en la esfera, como por ejemplo, llama a la oficina o llama a casa. Almudena, buenas noches. Buenas noches. Vamos a iniciar esta crónica con una nueva referencia a la llamada crisis de los refugiados cubanos, de lo que hablábamos hace tan solo unos minutos. El Partido Popular ha presentado en el Congreso una proposición no de ley en la que se pide que el Gobierno exija a Cuba las máximas garantías para que no se repitan hechos como los del pasado 13 de julio. Ese día la policía cubana penetró en la embajada española a punta de pistola para expulsar a un ciudadano que pedía asilo político. El PP quiere que se garantice el libre acceso de los refugiados a la Embajada de España en La Habana. Queremos introducir. Otro grupo político, Izquierda Unida, ha formulado hoy una pregunta al Gobierno sobre las supuestas filtraciones del director de la policía, José María Rodríguez Colorado, al periodista José María García, momentos antes del inicio de la operación Nécora. El portavoz de Izquierda Unida, Nicolás Sartorius, ha afirmado que la actuación de Colorado podría constituir un delito si se confirma que éste telefoneó a García antes de la detención de Carlos Goyanes. Y un nombre más en nuestra crónica política, el de Chema Montero, abogado y miembro de Herri Batasuna. Ya no encabezará más una lista electoral de la coalición Abertzale porque ha dicho adiós a la política activa. Así lo ha anunciado hoy en rueda de prensa en la que se ha mostrado partidario de la presencia estable y continua de Herri Batasuna en las instituciones. También ha reconocido la existencia de disensiones en el seno de la coalición Abertzale.
UGT y Comisiones Obreras han vuelto a insistir hoy en que no peligra la unidad de acción, y ello a pesar de la importante brecha que ha abierto entre ambas centrales la convocatoria de elecciones sindicales para el próximo otoño. No obstante, Nicolás Redondo ha dicho que Comisiones debe reconsiderar su preaviso electoral. Antonio Gutiérrez, por su parte, no quiere ceder, pero sí se muestra dispuesto a negociar. Los dos tendrán ocasión de discutir estos temas el próximo día 25 en un encuentro entre los dos líderes. Uno de los terceros en discordia, el sindicato USO, está dispuesto incluso a pedir la suspensión cautelar del proceso electoral. Y un dato más de última hora: Comisiones Obreras ha convocado elecciones sindicales en los cuarteles de la Guardia Civil en Sevilla. Ya saben que el reglamento de este cuerpo prohíbe el sindicalismo en sus filas. Unas 100 personas podrían estar implicadas en un caso de contrabando de ganado que puede convertirse en el más importante de los denunciados en España. Hoy mismo se han ido conociendo nuevos datos de la investigación judicial y se sabe que cerca de 1 millón de cabezas podrían haberse vendido de forma ilegal en más de 20 provincias españolas. La red fue descubierta hace ya 2 meses en La Rioja. Los implicados podrían haber cometido, además de un delito de contrabando de ganado, otros de estafa, evasión de capitales y haber atentado contra la salud pública. Vamos a conocer ahora la historia de un hombre, un joven italiano de 24 años que ha logrado lo que muy poca gente en este mundo sería capaz de conseguir. Su nombre es Fulvio Frisone. Padece una terrible enfermedad que desde niño le ha postrado en una silla de ruedas. Solo agita su cabeza de forma incontrolada y necesita un ordenador para comunicarse. A pesar de todo ello, se acaba de doctorar en física nuclear con una tesis sobre la fusión fría. Además, pinta y escribe poesía. Cuando era niño no le admitían en los colegios porque pensaba que sería incapaz de estudiar. Ahora es, para todos los italianos, la imagen de la superación humana. Y ahora, imagen refrescante para terminar esta crónica. Les invitamos a que asistan con nosotros a una de esas fiestas privadas de la Jet Set Marbellí. Suelen estar en esas fiestas los de siempre: Jaime de Mora con su inseparable clavel rojo, la rubia más rubia de la Costa del Sol, Gunilla, el bronceado Sean Connery y la llamada princesa de los ojos tristes, Soraya. Llegan casi siempre en sus coches de lujo, lucen sus joyas, sus vestidos y sus cuerpos y naturalmente comen y beben a placer y siempre sonríen. Y así transcurre su fiesta, su animada fiesta, una más de las muchas con que cada verano se adornan las noches de Marbella. Una nota más, Almudena. Las entradas para el concierto que la Deutsche Sowjetische Jungle Philharmonic, con el violonchelista soviético Miroslav Rostropovich como solista, ofrecerá mañana en el Gran Teatro de Huelva, se vendieron hoy con la presencia de un notario para avalar que cada persona adquiría un máximo de 2 localidades. Al concierto, organizado para la reapertura del Gran Teatro de Huelva, asistirán la reina Doña Sofía, el presidente en funciones de la Junta de Andalucía, José Rodríguez de la Borbolla, y el ministro de Obras Públicas, Javier Sáenz de Cosculluela. Les contaremos la reinauguración de ese teatro. Unos segundos y seguimos con ustedes. El hecho puede ser a subrayar como extraño, insólito. Curioso no, porque lo que se ventila no es una simple curiosidad. El hecho es que un grupo musical ha sido llevado al banquillo de los acusados en los Estados Unidos de América. Ahora tendrá el jurado que responder a las preguntas tradicionales: culpable o inocente. ¿Sobre qué? Sobre esta cuestión. ¿Puede la música influir para mal hasta el punto de que alguien que ha sido influido por esa música o por esa letra que acompaña esa música pierda su propia vida? Es una historia que nos cuenta Cristina Ortiz. No vale la pena vivir en este mundo de pecado. Escuchando repetidamente este estribillo y bajo los efectos del alcohol, Ray, con 18 años, no se lo pensó 2 veces. Se puso el cañón de la escopeta en la sien y se pegó un tiro. Ray murió al instante. Su amigo James se destrozó la cara y murió tras 3 años de agonía. El grupo heavy Judas Priest, 5 años después de lo sucedido, se ha sentado en el banquillo ante un tribunal norteamericano. Los padres de estos jóvenes han acusado al grupo de ser los inductores de lo sucedido, ya que consideran que las letras de las canciones de Judas Priest contenían mensajes subliminares que provocaron el suicidio de sus hijos. Si bien esta no es la primera vez que se ha intentado inculpar a un grupo por el contenido de sus letras, en caso de que Judas Priest y su casa discográfica sean declarados culpables, sí sería el primer caso que prosperase una demanda de este tipo.
A pesar de la actitud de rabia que las familias de los jóvenes sienten ante el grupo de rock, todavía los padres de Ray no han retirado el póster que su propio hijo pegó poco antes de esas Navidades del 85 en la puerta de su habitación. Pues a pesar de la caída cantaron. La soprano Montserrat Caballé, contusionada ayer al desplomarse una grada del anfiteatro de Mérida tras la representación del ballet de Romeo y Julieta, participó esta noche con el tenor José Carreras y el director Rostropovich en un concierto homenaje al pueblo emeritense y extremeño. Preguntada por esa caída, Montserrat Caballé dijo a nuestros compañeros de Televisión Española en Extremadura que ha tenido mucho dolor, pero ese dolor es del porrazo tan enorme que recibió, que ha tenido contusiones, pero ya con los antiinflamatorios y los calmantes, dice Montserrat Caballé, empieza a funcionar. Y sobre el concierto ha dicho, ha sido muy bello y ha habido una manifestación de cariño que ha demostrado la gente conmigo. Se les veía feliz y cuando el público está feliz, nosotros también lo estamos. Y vamos al Tour. Ya saben ustedes que Miguel Indurain ganó en la etapa reina del Tour de Francia. El segundo fue Lemon, tercero Lejarreta, cuarto Martínez, quinto Parra, el octavo Delgado. En la clasificación general, bueno, pues parece ser que Pedro Delgado podría subir al Tour, pero los expertos dicen que las ilusiones de ganar la gran Vuelta ciclista se han desvanecido del todo, o han empezado al menos a desvanecerse. Aquí tienen ustedes la crónica que nos envía, como todas las noches, sobre la etapa del Tour, Manuel Alcántara. Ha faltado calor. No calor de la afición, sino calor solar. Hacía bastante en la cumbre del Tourmalet, pero no el suficiente. Si África empezara de verdad en los Pirineos, hubieran estado junto a Indurain varios compatriotas, ya que cuando el calor es inaguantable, los ciclistas españoles lo aguantan perfectamente. ¿Qué se va a hacer? No mandamos a nuestros corredores a luchar contra los termómetros. Ya todo está claro. Entre otras cosas, que Perico Delgado no es el del 88, aunque pueda aún hacerse con un sitio en el podio. Incluso hay gente que a estas alturas montañeras piensa que nos hemos podido equivocar de líder y hace conjeturas acerca de lo que hubieran realizado en ese papel Miguelón o Marín. No lo sabremos nunca. En cambio sabemos que el taimado Lemon es el hombre más fuerte del Tour. El frío estratega yanqui le arrebatará pronto el maillot amarillo a Chiappucci, que hoy ha trabajado mucho en solitario, quizá animado por la visita que le hizo la mamma suya. La terrible etapa pirinaica ha tenido un héroe romántico, el joven granadino Miguel Ángel Martínez Torres, y muchos héroes revueltos y apelotonados. Todos los que saben que lo más importante que puede hacer un ciclista empieza cuando se halla completamente exhausto. Muchos de ellos han sufrido a media ladera esos desfallecimientos que en el argot llaman pájaras, y han hecho lo que hay que hacer en esos casos: sobreponerse, hundir la cabeza en la cornamenta del manillar y seguir pedaleando. Seguir pedaleando. Y en este programa, seguir con las notas de Almudena. ¿Han visto a los ciclistas cómo sudaban en sus bicicletas? Pues casi tanto vamos a sudar los españoles a partir de mañana, porque van a subir de nuevo las temperaturas. Los cielos permanecerán despejados y el tiempo seco y soleado prácticamente en todo el país. En algunos puntos del centro, del sur de Aragón y del interior de Galicia se podrán registrar valores próximos a los 40 grados. Y ahora vamos a ver si a alguno de ustedes les podemos dar alguna alegría recordándoles el número de la 11 premiado en el sorteo de esta noche, que ha sido el 85.205, 205. Y como final, con recuerdos de infancia y nostalgia, Castillos de Arena. Y al atardecer dejábamos la playa poblada de castillos de arena. Como menudos dioses imperfectos, habíamos simulado palacios, altas torres, puentes levadizos, alcázares alados. Allí donde las gaviotas dejaban grabadas sus huellas triangulares como signos de un alfabeto perdido, nosotros, los niños, dejábamos castillos de arena y agua construidos con las manos. Al atardecer nos íbamos con la primera brisa, cuando el mar empezaba a ser más grave, más hondo, más oscuro, y brillaban a lo lejos los faros verdes. Dejábamos los castillos en la arena como antiguas reliquias, como vestigios de una civilización ambiciosa y soñadora. Quedaban solos, al crepúsculo, últimos bastiones de arena, y el mar los devoraba. A la mañana siguiente volvíamos, y ya no estaban. Entonces empezábamos otra vez,
Hundíamos las manos en la arena, recogíamos un poco de agua en los cuencos e iniciábamos la tarea de dar forma a nuestros sueños, sin pensar que a la noche el agua se los llevaría. Solo mucho después supimos que en eso había una oscura sabiduría. Pues buenas noches, Castillos de Arena, pasados, presentes y futuros. Buenas noches, Almudena. Buenas noches a todos. Hasta luego.